Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que está que arde, un tema que ha generado muchísima expectativa en redes sociales y que sinceramente, a mí me tiene literalmente pegada a la pantalla. Hoy en este vídeo vamos a desentrañar el misterio, vamos a hablar sobre la supuesta trama que se traen entre manos nada más y nada menos que Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque, como bien dice el título, es para el 9 de mayo. Sí, lo escucharon bien. El 9 de mayo. Esa fecha parece ser crucial, parece ser el día en que algo importante va a suceder, algo que involucra a esta pareja icónica de la televisión turca. Y por supuesto, como buenos fans que somos, no podemos perdernos ni un solo detalle. Así que si son fans de las novelas turcas, si adoran a Can Yaman y a Demet Özdemir, si son de los que se emocionan con cada rumor, con cada like, con cada foto en redes sociales, este es el vídeo perfecto para ustedes. Vamos a analizar todas las pistas, vamos a especular, vamos a compartir teorías y sobre todo, vamos a disfrutar de este mundo fascinante. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de información, y para que no se pierdan nada de lo que voy a contar, les pido que se suscriban al canal. Sí, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre les traigo las últimas novedades, los chismes más jugosos y por supuesto, mucho contenido relacionado con sus series turcas favoritas. Así que suscríbanse ya. Ayúdenme a crecer esta comunidad de amantes de las novelas turcas. Es la mejor manera de que no se pierdan nada y de que podamos seguir comentando juntos estos temas tan apasionantes. Ahora sí vamos a lo que nos interesa. La pregunta del millón, ¿qué traman Can Yaman y Demet Özdemir para el 9 de mayo? Para entender bien la situación, vamos a repasar un poco el contexto. Todos recordamos la magia que se vivió en Erkenci-Kuş, conocida en español como Pájaro Soñador, o Dolunay, en algunos países, donde estos dos actores protagonizaron una historia de amor que traspasó la pantalla. La química entre ellos era innegable, la pasión se sentía en cada escena, y la fanaticada se enamoró por completo de Sanem y Can, interpretados por Demet y Can respectivamente. La serie fue un auténtico fenómeno. ¿Recuerdan la locura que se generó en su momento? Era increíble. Las redes sociales explotaban con cada episodio, con cada escena, con cada declaración. Erkenci-Kuş se convirtió en un fenómeno cultural, no solo en Turquía, sino en muchísimos países. La trama, la fotografía, la música, el vestuario, todo estaba cuidado al detalle. Pero sobre todo, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue lo que realmente cautivó al público. Su conexión era palpable, era genuina, y eso se transmitía a la perfección en la pantalla. El éxito de la serie fue rotundo, y no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Erkenci-Kuş se convirtió en un fenómeno y la pareja protagonista, en dos de los actores más queridos y buscados de la televisión turca. Y como era de esperarse, la expectación por verlos juntos nuevamente en algún proyecto era enorme. Las peticiones de los fans eran constantes, los comentarios en redes sociales no se hacían esperar, todos soñábamos con verlos juntos de nuevo. Pero lamentablemente después de Erkenci-Kuş, los caminos de Can y Demet se separaron profesionalmente. Cada uno siguió adelante con sus carreras individuales, protagonizando nuevos proyectos, pero sin volver a coincidir en pantalla. Esto, por supuesto, decepcionó a muchos fans, que soñaban con volver a verlos juntos. Sabemos que la vida profesional de un actor es así, pero eso no quita la tristeza de no poder verlos juntos en una nueva historia. Can Yaman, por su parte, se embarcó en nuevos proyectos internacionales, como Viola come il mare en Italia, consolidando su presencia en la escena internacional. Su trabajo y dedicación lo han llevado a cosechar éxitos y a ampliar su base de seguidores. Demet Özdemir también ha continuado su carrera con proyectos como Doğu Unep Kaderindir y Adnfara, demostrando su versatilidad y talento actoral. Ha seguido conquistando corazones con su carisma y su impecable actuación. Sin embargo, la esperanza nunca se perdió por completo, y las redes sociales han sido testigos de innumerables rumores, de especulaciones y de deseos de que Can y Demet volvieran a trabajar juntos. Y últimamente esos rumores se han intensificado. ¿Por qué? Pues porque, como suele suceder en estos casos, las pistas han comenzado a aparecer. La primera pista, y la que realmente encendió las alarmas de los fans, fue una serie de interacciones en redes sociales.
Sí, amigos, las redes sociales son la clave. Tanto Khan como Demet comenzaron a dejar likes en las publicaciones del otro, a comentar con emojis, a enviar mensajes indirectos, pequeños detalles que para los ojos de los seguidores más observadores significaban mucho. Esto es algo muy común en el mundo del espectáculo. Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para los actores y actrices, y la forma en que interactúan entre ellos es un reflejo de su relación. Los likes, los comentarios, los mensajes privados, todo cuenta, todo es analizado por los fans. Y en el caso de Khan y Demet, estas interacciones cobraron un significado especial, porque todos esperábamos ansiosamente un reencuentro. Luego comenzaron a surgir rumores sobre posibles reuniones, sobre proyectos secretos en los que ambos podrían estar involucrados. Algunos incluso hablaban de una nueva serie, de una película, las posibilidades eran infinitas. Y por supuesto, la fecha del 9 de mayo comenzó a sonar con más fuerza. Estos rumores, por lo general, surgen de diferentes fuentes. Pueden provenir de filtraciones de información de la industria, de comentarios de personas cercanas a los actores, o incluso de la propia imaginación de los fans. Pero cuando estos rumores se cruzan con las interacciones en redes sociales, la expectación aumenta exponencialmente. ¿De dónde salió esta fecha? Pues parece ser que en algunas publicaciones y comentarios, se mencionaba el 9 de mayo como un día clave. Un día en el que podría anunciarse algo importante relacionado con Khan y Demet. Un día en el que finalmente podríamos tener la respuesta a todas nuestras preguntas. La fecha del 9 de mayo se convirtió en un foco de atención. Comenzaron a circular mensajes en foros, en grupos de fans, en las redes sociales, todos hablando de este día y de lo que podría pasar. La especulación se desató por completo, y la curiosidad de los fans alcanzó su punto álgido. Así que, ¿qué podemos deducir de todo esto? Pues, como siempre digo, hay que ser cautelosos. No podemos tomar nada como una verdad absoluta hasta que no haya una confirmación oficial. Pero con la información que tenemos, podemos sacar algunas conclusiones y hacer algunas predicciones. En primer lugar, está claro que existe una conexión, una comunicación entre Khan y Demet. No es una simple coincidencia que se estén interactuando en redes sociales. Algo está pasando. Algo se están guardando. El hecho de que se estén interactuando en redes sociales es un indicio muy fuerte. No es algo que hagan todos los actores con todos sus compañeros de trabajo. En este caso, la conexión es especial, y eso alimenta las esperanzas de los fans. En segundo lugar, la fecha del 9 de mayo es relevante. No creo que sea casualidad que se mencione tanto. Creo que efectivamente ese día podría ser el elegido para hacer un anuncio importante. Es muy probable que esta fecha no sea aleatoria, sino que haya sido elegida estratégicamente para generar expectación y para aprovechar el interés de los fans. ¿Y qué podría ser ese anuncio? Aquí es donde entran las especulaciones. Las posibilidades son muchas. Un nuevo proyecto juntos esta sería, sin duda, la noticia más esperada por los fans. Una nueva serie, una película, cualquier cosa que los volviera a juntar en pantalla sería un éxito asegurado. Esta es la opción más deseada, la que todos queremos que suceda. Verlos juntos de nuevo en una historia con nuevos personajes, con nuevas tramas, sería un regalo para los fans. La química entre ellos es innegable y el público los adora juntos. Una colaboración publicitaria podrían haber firmado un contrato con alguna marca para protagonizar una campaña publicitaria. Esto explicaría las interacciones en redes sociales y el misterio que rodea la fecha. Esta es una opción más probable, ya que los actores suelen participar en campañas publicitarias. Podrían ser la imagen de una marca de ropa, de cosméticos, de cualquier producto que se ajuste a su imagen. Un anuncio personal quizás estén preparando un anuncio importante para sus vidas personales. Aunque honestamente creo que es menos probable, ya que el foco siempre ha estado puesto en sus carreras profesionales. Esta opción es menos probable porque el enfoque principal siempre ha sido su trabajo. Sin embargo, no se puede descartar por completo. Un evento especial podrían estar preparando algo para los fans, como un encuentro virtual, una sesión de preguntas y respuestas, o algo similar.
Esto sería una forma de agradecer a los fans su apoyo y de mantener la conexión con ellos. En resumen, tenemos muchos indicios, muchos rumores, y una fecha clave, el 9 de mayo. Personalmente y basándome en mi intuición, creo que la opción más probable es la de un nuevo proyecto juntos. Siento que la química entre ellos es tan fuerte, que hay tanto cariño y admiración mutua, que sería una pena que no volvieran a trabajar juntos. Además, la industria del entretenimiento turca sabe muy bien el poder que tiene esta pareja, y seguro que están buscando la oportunidad perfecta para volver a explotar su éxito. Veremos si mi intuición es correcta. Pero como les dije, esto es solo una especulación. Tendremos que esperar al 9 de mayo para saber la verdad. Y mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Pues seguir atentos a las redes sociales, seguir investigando, seguir comentando y compartiendo nuestras teorías. Porque la emoción es parte del juego. Y por supuesto, recuerden que aquí en mi canal, les mantendré informados de todo lo que suceda. Estaré pendiente de cualquier novedad, de cualquier pista, y les traeré toda la información que necesiten. Así que manténganse conectados, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y no se pierdan el vídeo del 9 de mayo, donde seguramente tendré más información que compartir. No se pierdan ese vídeo porque seguramente habrá noticias importantes. Llegamos al final de este vídeo y la verdad, me ha encantado hablar con ustedes sobre este tema. Es emocionante, es intrigante y es algo que nos mantiene unidos como fans. Hemos repasado la historia de Can Yaman y de Method Demir, su éxito en Erkencikus, los rumores sobre un posible reencuentro, las pistas en redes sociales, y la fecha clave del 9 de mayo. Hemos especulado, hemos compartido teorías, y hemos disfrutado de este mundo fascinante. Quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención, y por su pasión por las novelas turcas. Me encanta compartir con ustedes. Ustedes son los mejores. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen que traman Can Yaman y de Method Demir? ¿Qué predicciones tienen para el 9 de mayo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su mayor deseo? ¿Una serie? ¿Una película? ¿Una campaña publicitaria? Quiero saberlo todo. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Can y de Met, y sobre todo, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que aquí siempre les traigo la información más actualizada sobre sus series favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden a estar muy atentos al 9 de mayo. Hasta la próxima. Chao, chao.